Vamos a iniciar con la clase de hoy, en donde vamos a ver las reacciones químicas, ¿no? Una de las partes más interesantes de la química son cuando hablamos de reacciones químicas. Y quisiera ver, bueno, más bien que ustedes vieran que todos los conceptos teóricos que hemos analizado desde que iniciamos el curso hasta este momento es para analizar cómo interactúan las sustancias para formar nuevas, ¿no? Y esa básicamente es la definición de una reacción química. Miren, es un proceso en donde una sustancia o sustancias se transforma en una o más sustancias nuevas. Y les puse el ejemplo aquí del aluminio, ¿no? Todos conocemos el aluminio. El aluminio es un metal muy maleable, resistente, conductor, que se puede utilizar de muchas formas, ¿no? Desde recubrimientos para celulares hasta incluso el papel de aluminio que se usa para poder envolver alimentos, ¿no? Entonces, el aluminio es una práctica, un material muy práctico que se utiliza alrededor de todas las industrias que ustedes pueden imaginarse. La pieza más mínima que ustedes conocen es de aluminio, ¿no? Y eso en maleabilidad le da una ventaja. Le da una ventaja que interactúa muy bien con otras sustancias. En este caso, es oxidable bajo las condiciones adecuadas de humedad, temperatura y presión y forma óxido de aluminio. ¿Por qué les pongo esto? El óxido de aluminio es un compuesto muy versátil y de hecho en alguna vez en una práctica de química nos pusimos a sintetizar óxido de aluminio. El óxido de aluminio a condiciones muy específicas es una piedra preciosa. Y la ruta de síntesis que nosotros utilizábamos primero era, bueno, ¿de dónde rayos obtenemos aluminio puro? Si ustedes van y quieren conseguir aluminio puro, está algo difícil, porque pues va a salir más caro, ¿no? Entonces yo les decía a los estudiantes, bueno, consigan papel de aluminio. El papel de aluminio, sí, es una parte de la lámina, es aluminio puro, pero muy delgada. Después tiene recubrimientos de plástico que lo hacen así para que no se rompa, ¿no? Ustedes podrán ver que se agrieta el aluminio, pero no se rompe el papel. Es porque el plástico detiene la forma, ¿no? Y aparte, aluminio sí es puro dependiendo de la marca, dependiendo del proceso también. Generalmente se utilizan electrodos de carbono y algunas partes de los electrodos se logran incrustar, ¿no? En la superficie del aluminio, ¿no? Tendrá algunas impurezas, ¿no? Entonces les decía a los estudiantes, bueno, vamos a sintetizar óxido de aluminio. Me decían, ¿para qué? Lo que pasa es de que si nosotros tuviéramos papel de aluminio y lo hacemos toda una ruta de síntesis, podremos obtener óxido de aluminio, y el óxido de aluminio es el 99% del zafiro. El zafiro es esa piedra preciosa de color azul que pues, vale mucho, ¿no? Entonces, pues intentamos, ¿no? Intentamos sintetizar el óxido de aluminio. Y aquí encontré una imagen, ¿no? de esa práctica. Teníamos un pequeño crisol y lo que obtuvimos de óxido de aluminio es esta pequeña cantidad de unos 20 gramos de papel de aluminio. ¿Qué hicimos? El papel de aluminio lo llevamos toda una ruta de síntesis para poder quitarle las impurezas, lo disolvimos en ácido clorhídrico muy concentrado, la reacción es muy fuerte, calienta, saca vapores tóxicos, y hicimos toda la ruta, ¿no? Para obtener el óxido de aluminio. Pero la última parte para llegar al zafiro, ahí sí no pudimos, ¿no? Porque ustedes conocen, ¿no? Las piedras preciosas es muy difícil de poderla llevar a la totalidad, ¿no? No existe ninguna ruta sintética para poder, por ejemplo, producir diamante, y eso que es carbono. Son los procesos naturales, ¿no? Y lo que más se puede lograr hacer con el óxido de aluminio es formar una pequeña película como si fuera de vidrio. Y ese vidrio se llama vidrio de zafiro, ¿no? Queríamos hacer eso, pero para poder obtenerlo teníamos que tener las condiciones adecuadas en un horno, llevarlo a 1500, 2000 grados centígrados por 2-3 horas, y luego queda una pequeña lámina transparente, ¿no? Nosotros lo que más pudimos fue 450 grados, ¿no? Entonces no pudimos llegar al objetivo, pero lo interesante es que en este proceso vemos cómo una sustancia cambia a otra sustancia, ¿no? Y nosotros, manejando las condiciones adecuadas de presión, temperatura, composición, que hablamos de moles, ¿no? Cantidad de sustancia, pudimos obtener una parte, ¿no? De óxido de aluminio. Aquí, de hecho, antes de poder formar esas piedritas, se forma hidróxido de aluminio, que nomás es deshidratarlo para poder llegar al polvo blanco que ustedes ven aquí, ¿no? Es muy interesante porque las reacciones químicas las podemos manejar
de muchas formas y hacer rutas, ¿no? Es la parte más bonita de la química. Si tuviéramos ahorita clases de laboratorio, podríamos hacer algunas reacciones, que eran las prácticas que seguían, ¿no? Pero este proceso se rige bajo una ecuación, ¿no? Una ecuación que ustedes ven aquí, que indirectamente ya la conocen. Es hablar de rutas de síntesis, es hablar de cantidades. Y vemos que un aluminio, o aquí está escrito así como que aluminio, oxígeno, se agregan y produce óxidos de aluminio, ¿no? Entonces a eso se le llama ecuación química. Vamos a describirlo, pero antes quisiera hablar de que no todas las reacciones tienen una sola forma, ¿no? Sino que hay diferentes tipos de reacciones. Y de estas reacciones tendríamos que hablar de, por ejemplo, las reacciones de combinación, en donde dos elementos se combinan para formar uno, como la reacción que teníamos anterior. La descomposición es cuando un compuesto se descompone en sus diferentes constituyentes. Por ejemplo, la disociación de los ácidos es un clásico ejemplo de la descomposición o disociación. La sustitución es cuando tú tienes AB, un compuesto, un elemento A, un elemento B, que forman un compuesto más BC y forman AC más BD, ¿no? Que sustituyen sus constituyentes y se intercambian, ¿no? La neutralización de ácidos bases es un tipo de sustitución. También ácido base, que sabemos, se los comenté alguna vez en la clase, ¿no? Que si tú agregas un ácido y luego agregas una base, obtendrías una sal y un agua, ¿no? Es un tipo de neutralización y de sustitución. La precipitación es cuando ustedes tienen una reacción química que está, por ejemplo, en fase líquida, dos sustancias, y precipita una fase sólida de los productos, ¿verdad? Por último, las oxidorreducciones son aquellas reacciones que manejan diferentes estados de oxidación, ¿no? De las materias. Cuando un constituyente está presente bajo otro constituyente, A más B, y B hace que en presencia de A oxide al constituyente A y A reduzca al constituyente B, por lo tanto producen C y D. Son las reacciones muy comunes en la química inorgánica. Estos tipos de reacciones necesito que ustedes las investiguen en su resumen de la clase, las investiguen, encuentren la definición y me agreguen un ejemplo de cada una, ¿no? Es necesario que lo incluyan. Los requisitos de las actividades, ahí les puse que ustedes tienen que agregar los tipos de reacciones químicas, ¿ok? Es muy sencillo todo esto. Ahora sí, hablando de la ecuación química, tendríamos que definirla como una expresión gráfica que utiliza símbolos químicos. Como símbolos químicos hablamos de los símbolos que utilizan los elementos, ¿no? Como hidrógeno, una H, oxígeno, una O, y el agua, ¿no? Que es una molécula que se constituye del elemento hidrógeno y del elemento oxígeno. Entonces utilizamos esos elementos descritos en la tabla periódica para mostrar qué ocurre durante una reacción. Y esto es básicamente una ecuación química, ¿no? Simplemente es la simbología en la rama de la química que se utiliza para describir los procesos de cambio entre las sustancias, ¿no? Así que yo sé si yo agrego hidrógeno y oxígeno, debe de producirse agua. Esta flecha da como resultado, ¿no? Eso significa. Pero si pusiéramos un poco de atención, tenemos que notar que aquí la reacción química no ocurre como tal, ¿no? Debemos de definir que debemos de hablar de proporciones. La ecuación química me dice proporciones, ¿no? Fíjense, una molécula de hidrógeno, H2, una molécula de oxígeno, O2. Entonces tienen que entrar dos átomos de hidrógeno o dos átomos. Pero en realidad me describe la molécula, ¿no? Una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno van a producir N moléculas de agua. Digo N porque no producen una. Si nosotros sumamos las especies atómicas, tendríamos dos hidrógenos acá y dos hidrógenos acá. Dos hidrógenos entran, dos hidrógenos salen, como el producto, ¿no? Y aquí tengo dos oxígenos elementales y me produce un oxígeno elemental. Ah, caray, entonces, ¿qué pasó con el oxígeno, ¿no? Se desapareció, lo quemamos, dejó de existir. Y aquí es cuando tenemos que hablar un poco, ¿no? De la ley de la conservación de la masa, ¿no? En las reacciones químicas, la masa se conserva, contrario a las reacciones nucleares. En las reacciones nucleares no se conserva la masa.
Lo hablábamos en la primera unidad, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos fisión y fusión nuclear y nos metimos en un rollo de qué rayos es la masa? Cuando hablábamos de sustancias que tenían masa, y luego les decía yo que tenía por qué la masa existe, ¿no? Entonces en este caso es lo mismo. Si yo tengo una reacción química, la masa debe de conservarse. Y si se conserva la masa, debe de haber una parte fundamental que rija la conservación de la masa. Y esa es la ley. La ley de la conservación de masa me dice que si entran 2 átomos de hidrógeno, van a salir 2 átomos de hidrógeno. Y si entran 2 átomos de oxígeno, deben de salir 2 átomos de oxígeno. Pero en este caso no se cumple. Entonces me falta algo en mi ecuación química que relacione bien la conservación de la masa. Vamos a ver qué es ese algo. Si tuviéramos esta expresión gráfica, ¿no? Me habla de que tengo 2 moléculas de hidrógeno. Aquí tengo que decir que hay 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Me van a producir 2 moléculas de agua. Entonces aquí ya tiene más sentido, fíjense. Porque fíjense cuántas bolitas grises hay. Aquí hay 2 y hay 4. Y al final hay 2 y hay 4. ¿Cuántas bolitas rojas hay? Hay 2, 1, 2. Entonces se suman las bolitas, debe de haber 6 bolitas en total. Antes, en la parte de atrás, y después, ¿no? Antes y después, tenemos 6 bolitas. Entonces dice que 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno me debe de dar 2 moléculas de agua. Y ahora si metemos cantidad de sustancia, nos dice que 2 moles, o sea, un mol sería esto y otro mol sería este. Y se agrega con un mol de oxígeno me debe dar 2 moles de agua. Muy bien, eso lo podemos entender, ¿no? Porque hablamos de moles, es cantidad de moléculas, cantidad de sustancia, ¿no? Así como si agrego 2 por su peso molecular, recuerden que el peso molecular que son moles, gramos por mol, ¿no? Si yo multiplico por 2 moles, tengo los gramos de hidrógeno. Pues la masa debe de ser lo mismo antes y después de la reacción química. Lo único que va a cambiar es el orden de los constituyentes, ¿no? A lo mejor estaban así, uno aquí, otro acá, esos se unen y hacen otra molécula así, ¿no? Entonces aquí lo podemos apreciar visualmente. Si tengo 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, la suma de estos dos debe de ser 36. Y del lado contrario, el peso molecular del agua es 18 por 2, 36. ¿No? Se debe de cumplir la ley de la conservación de la masa para que no haya una violación a las reglas de la química o la ley de la conservación de la masa. Si hubiera un cambio en la materia, quiere decir que hubo fisión nuclear, ¿no? Y ahí nos metemos en un rollo muy diferente que no es competencia de su curso, ¿no? Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió entre este enunciado en esta ecuación y la anterior? En la anterior decíamos que 1 daba 1, pero no es cierto, ¿no? Pues tenemos que ver cómo interactuar con la ecuación química para dar las cantidades exactas. Y a eso se le conoce como balanceo. Y aquí tenemos que deben de ser 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno debe de dar 2 moléculas de agua. Así decimos que la ecuación está balanceada. Y esta muestra que 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Lo único que hemos modificado, y se los he explicado bastante en la clase, es este número, ¿verdad? Aquí tenemos que este indica 2 moléculas o 2 moles y se le llama como coeficiente estequiométrico. Lo que movimos fue este número, ¿verdad? 2 y 2. Coeficiente estequiométrico. Recuérdenlo siempre, lo vamos a usar en toda la unidad. El coeficiente estequiométrico me indica la proporción en la que está el constituyente en la ecuación química. Me dice que va a haber 2 moléculas o 2 moles de hidrógeno molecular. Por lo tanto, yo sé que cuántos átomos habría en la parte anterior de la reacción, cuando se inician o se indica lo que va a reaccionar. Va a haber 4 átomos de hidrógeno, así como va a haber 2 átomos de oxígeno y su correspondiente debe estar al final de la reacción por la ley de la conservación de la masa. 4 átomos de hidrógeno y este 2 también multiplica
a este oxígeno. Entonces en 2 oxígenos, 4 hidrógenos y 4 hidrógenos, ¿verdad? A la primera parte de la ecuación se le conoce como reactivos y a la segunda parte de la ecuación se le conoce como productos. De esta forma, indicamos que en una ecuación química la parte del lado izquierdo son los reactivos y los reactivos deben de estar en su misma cantidad que los productos, el lado derecho de la ecuación. ¿Ok? Vamos a hacer unas pequeñas reglas muy didácticas, muy prácticas para que ustedes puedan balancear la ecuación. Generalmente se le conoce como el método del tanteo, ¿no? Donde nosotros, si tenemos una ecuación química, vamos poniendo coeficientes estequiométricos hasta que nos cuadren los resultados, ¿no? Con cuadres que la ley de la conservación de la masa se aplique, ¿no? Entonces, vamos a meter números, como les digo, el tanteo, intentando varios números, pensando, ¿no?, que vamos a llegar a la conclusión en donde los átomos del inicio o de los reactivos sean iguales a los átomos de los productos, ¿no? La primera parte de estas reglas es que debemos identificar los elementos que únicamente aparecen una vez en cada lado de la ecuación. Y estos deben de tener el mismo coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, si yo tengo aluminio antes y aluminio después, aluminio puro, o aluminio únicamente como elemento, debe de ser igual, ¿no? O sea, un aluminio entra, un aluminio sale. Un aluminio, o 2 aluminios entran, 2 aluminios salen. Siempre identifiquen cuál está solo de una ecuación. Así los podemos eliminar rápidamente y ponerle su coeficiente estequiométrico. Después, busquen los elementos que solo aparecen una vez a cada lado de la ecuación. Una vez, ¿no? Si por ejemplo tenemos una molécula con carbono, aquí es molécula, ¿no? Una molécula de carbono de los reactivos, y luego después tenemos una molécula distinta, pero nada más es la única molécula en los productos que tiene carbono, los identificamos, y estos deben de tener, probablemente tengan, a veces que no, pero números desiguales de átomos, y así les debemos de asignar un coeficiente estequiométrico para asegurarnos de que ya eliminamos los átomos que están, los elementos que están solos, después eliminamos los compuestos que tienen constituyentes elementales únicos, y al final balanceamos los elementos más complicados, que son los que tienen elementos que aparecen en 2 o más compuestos, que son los que restan, ¿no? Porque ya así anclamos los más sencillos y podemos resolver lo que falta, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, tenemos varios en este video, tenemos tiempo. Vamos a hacer un par de ejercicios para hablar de cómo balancear bajo este método, ¿no? El primero nos habla de que en el laboratorio muchas veces necesitamos pequeñas cantidades de oxígeno, ¿no? Y no tenemos a veces un tanque de oxígeno, pero tenemos el reactivo, que es el clorato de potasio, KClO3. Y si tuviéramos clorato de potasio y lo ponemos bajo una flama, empieza a reaccionar, ¿no? A la temperatura el clorato de potasio comienza a reaccionar y se hace una descomposición en donde se descomponen sus productos, que es cloruro de potasio, KCl, y el gas oxígeno que veremos. Entonces tenemos una pequeña roca, le metemos una flama y empieza a liberar gas, ¿no? Ese gas que sale es oxígeno, no es otra cosa, no se está evaporando mientras no nos pasemos mucho de la temperatura o de la flama sea muy, muy poderosa. Y es una manera práctica, ¿no?, de obtener oxígeno puro. Ahora nos pide que escribamos la ecuación química para este proceso y verifiquemos que se cumple la ley de la conservación de la masa. Vamos a hacerlo. Ok, vamos a iniciar con el siguiente. Tenemos el ejercicio 1, tenemos clorato de potasio, tenemos cloruro de potasio y tenemos oxígeno molecular, ¿no? Ahora, el primer paso es identificar los elementos que se repiten una sola vez en ambos lados, ¿no? Para eso es muy sencillo. Los 3 se repiten, claro, en todos lados, ¿no? Pero vamos a ver cuántas veces se repiten, no que todos estén de un lado del otro, ¿no?, sino cuántas veces. Y los que podemos apreciar que se repiten es evidentemente el potasio y el cloro. El potasio y cloro. Aquí ellos van a compartir el mismo coeficiente estequiométrico. El mismo. ¿Por qué? Porque nada más están repetidos una sola vez y tienen la misma cantidad de elementos.
En caso contrario, lo pondré en rojo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene 3 acá y tiene 2 acá. Sí se repite una sola vez, pero tiene elementos diferentes, ¿no? Estos tendrán que compartir el mismo coeficiente estequiométrico, que es 1. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el primer paso. Es lo que llevamos del ejercicio para balancearlo, ¿no? El segundo es busca elementos que solo aparezcan una vez en cada lado a diferentes proporciones, que sería precisamente, como acabamos de decir, el oxígeno. Y debemos de asignar un coeficiente estequiométrico, ¿no? Aquí hay un pequeño truco de que de un lado tengo un número impar, ¿no? Y del otro tengo un número par. Para eso yo tengo, de este lado tengo 3 oxígenos y del otro lado tengo 2 oxígenos, ¿no? Yo necesito encontrar un múltiplo. Este no lo voy a mover. El clorato de potasio no lo muevo porque ya le asigné un coeficiente estequiométrico. El único que me falta de asignar es la molécula de oxígeno. Entonces yo tengo que encontrar un múltiplo, un número, el número que vaya aquí para que sea un coeficiente estequiométrico que me dé como resultado 3. Y el único número, bueno, hay varios, ¿no? Pero el número que puedo utilizar para esto siempre es una regla, ¿no? En el balanceo de ecuaciones químicas, que tendríamos que usar una fracción. Y si yo tengo un 2 abajo, que es el número de átomos de oxígeno que hay, pondría entonces el número de átomos que quiero 3 medios. El 2 sería el número de oxígenos que hay. Entonces si yo multiplico 3 medios por 2, los 2 se me van y me queda 3. Y ahí acabamos esta parte, ¿no? Ya tenemos los 3 coeficientes estequiométricos. Perdón, aquí me salté esta parte, ¿no? Era en este, pero en fin. Y la última parte es que identificar los elementos que aparezcan en 2 o más compuestos. Y para eso, aquí no tenemos elementos que aparezcan en 2 o más compuestos, por lo tanto ya terminamos, ¿no? Aquí simplemente agregamos los coeficientes estequiométricos que llevábamos hasta el momento, 3 medios, y resolvemos. Teníamos un potasio, tenemos un cloro y tenemos 3 oxígenos. Tenemos un potasio, tenemos un cloro y tenemos 3 oxígenos. Y de esta forma terminamos, ¿no? Ese es el resultado del balanceo de esta ecuación. La ecuación balanceada sería el clorato se descompone en cloruro de potasio más 3 medios de oxígeno. Y ese es mi resultado, ¿no? Ahí terminaría mi ejercicio. Como pueden ver, balanceo de ecuaciones siguiendo estas reglas es muy fácil. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ahora el ejercicio número 2 lo tenemos muy fácil. Ya vimos el ejercicio 1. Ahora nos marca una reacción de combustión. La reacción de combustión es un tipo de reacción de sustitución en donde a cualquier tipo de hidrocarburo es quemado en presencia de oxígeno y siempre va a producir lo siguiente, ¿no? CO2 y agua. Si es un hidrocarburo que tiene nada más carbono e hidrógeno, hay veces que los hidrocarburos son una mezcla, tienen azufre, tienen nitrógeno y se va a formar dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etc, etc, ¿no? Pero esta es la reacción más simplificada. De hecho es muy común la reacción de combustión de etano, donde se quema etano en presencia de oxígeno o aire. Precisamente no vamos a agregar los componentes del aire. Se los había explicado que el aire se compone de gases nobles, de oxígeno, pero de nitrógeno mayoritariamente, siendo 79% nitrógeno más o menos, ¿no? Y 20-21% oxígeno, ¿no? Sin contar decimales, lo 20% y lo que resta son gases nobles, ¿no? Algunos dióxidos, azufre, carbono, dependiendo de la contaminación del lugar, pero generalmente se considera que el aire es 0.21, ¿no? Y esto da como producto dióxido de carbono y agua, siempre. Si vamos a tener un hidrocarburo que se quema de base carbono e hidrógeno, vamos a tener siempre CO2 y agua. Entonces la ecuación balanceada nos da es esta, ¿no? Y vamos a realizar el balanceo de la combustión de etano. Vamos a aplicar el mismo método, ¿no? Anteriormente.
Vamos a realizar el ejercicio 2. Ahora tenemos la combustión de etano en presencia de oxígeno o aire y podemos apreciar aquí que lo primero, el paso 1, ¿no? Vamos a identificar qué elementos aparecen una vez de cada lado. Si no les quedó el ejercicio anterior claro, les repito, ¿no? Sería, aquí nada más tenemos tres especies elementales, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? El CHO. Tenemos un CHO y deberíamos identificar qué elemento aparece una sola vez en cada lado de la ecuación, o sea, reactivo-producto, con el mismo cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, si el carbono en este caso apareciera con un solo carbono, sería los que deberíamos identificar y asignarles el mismo coeficiente estequiométrico. Pero en este caso, el carbono aquí tiene 2 y el carbono tiene 1, por lo tanto no. El hidrógeno aquí tiene 6 y acá tiene 2, por lo tanto tampoco. Y el oxígeno tiene 2, acá tiene 2, pero aquí aparece 2 veces, ¿no? Por lo tanto tampoco, ¿no? Entonces, en este caso, para esta reacción, el primero no aplica, ¿no? Nos iríamos directamente al segundo. Entonces, si nos vamos al segundo, seguiríamos teniendo lo mismo, pero ahora vamos a buscar los elementos que solo aparezcan una vez en cada lado a diferentes proporciones y asignarles un coeficiente estequiométrico, ¿no? Entonces, ahora tenemos quienes aparecen una vez a diferente, entonces aparece el carbono y nada más el hidrógeno, ¿no? Aparecen una sola vez. Esos vamos a empezar. Son los que tenemos que cuadrar en el paso 2. Muy bien, vamos a cuadrarlos. El carbono es muy sencillo porque aquí tengo 2 carbonos y acá tengo 1. Obligatoriamente yo tengo que asignarle un 2 aquí para que haya 2 carbonos del lado de productos y 2 carbonos del lado de reactivos. Ok, el carbono ya lo tenemos, ¿no? El otro que identificamos era el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tenemos aquí? El hidrógeno tenemos 6 hidrógenos y acá tenemos 2 hidrógenos. Por lo tanto, tengo que acomodar, como el carbono ya lo anclamos, ya lo pusimos con un 2 aquí y este debe de tener un 1, ya no le vamos a mover esta molécula. La única molécula que tendríamos que mover sería esta, sería la del agua. De modo que tengo que encontrar un múltiplo que multiplicado por 2 me dé 6. Es evidente, ¿no? Que el múltiplo sería 3. De modo que si yo multiplico 3 por 2 me da 6. Y 1 por 6 me da 6, ¿no? Entonces tengo ya carbonos, hidrógenos. Y nada más me falta cuadrar el oxígeno. Y es el último paso, ¿no? Elementos que aparecen en 2 o más compuestos, ¿no? Vamos a poner los números que llevamos hasta este momento, que sería 1, el 2 y el 3. Y hasta este momento lo único que faltaría cuadrar es el oxígeno, pero por fortuna para este tipo de reacciones tengo un oxígeno molecular solo, así que si yo pongo un número ahí, todo lo que multiplique nada más me va a afectar el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo del lado de reactivos, o bueno, de productos? Porque en productos ya le asigné todos los valores, ¿no? Vamos a ver, en productos ya tengo 2 carbonos, en productos ya tengo 6 hidrógenos y en productos ya tendría 2 por 2, 4 oxígenos del CO2, aquí iría un 4, ¿no? Y 3 por 1, 3 oxígenos, por lo tanto tengo 7, ¿no? Y acá ya tengo cuadrados los carbonos, ya tengo cuadrados los hidrógenos y únicamente me faltaría cuadrar lo que son los oxígenos. Necesito un número que multiplicado por 2 me dé 7. Es difícil, ¿no? Porque es impar, pero como les he dicho, tendríamos que encontrar una fracción y si queremos 7, pues simplemente 7 medios, ¿no? Si multiplicamos por 2, tendríamos 7. Y ahí terminamos, ¿no? Entonces, reescribiendo la ecuación, tendríamos que C2H6, recuerden que el 1 va implícito, ¿no? Yo no pongo unos, nada más los indico ahí por cuestiones didácticas, más 7 medios de O2, produce 2 moléculas o 2 moles de CO2 más 3 moléculas de agua, ¿no? Ahora, algo que no expliqué en el ejercicio anterior y me gustaría explicar en este momento es de que en la química no se suele usar mucho las fracciones. Hay casos muy particulares en donde sí, no hay de otra, ¿no? Pero aquí no siempre, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero hay un convenio, ¿no? Que se utiliza que si multiplicáramos todo por 2, eliminaríamos esta fracción para tener números enteros. Porque ¿cómo vas a poner
7 medios de moléculas de oxígeno, ¿no? Es algo complicado. Entonces, generalmente se utiliza esto, ¿no? De que multiplicas toda la ecuación por un múltiplo para eliminar la fracción, quedándote de la siguiente forma, ¿no? Que sería 2 moléculas de C2H6 más 7 moléculas de O2, produciría 4 moléculas de CO2 más 6 moléculas de H2O. Pero me gustaría recalcar que este resultado también es bueno, es positivo, ¿no? Es correcto, así como ese es correcto, ¿no? Cualquiera de los dos, porque estamos haciendo lo mismo. Simplemente multiplicamos para eliminar la fracción. Cualquiera de los dos es correcto. Vamos a obtener lo mismo de los dos lados si habláramos de cantidad de sustancia, ¿no? Bueno, vieron, es muy sencillo este ejercicio. Vamos al siguiente. Ahora, el último ejercicio que vamos a ver en este video es la neutralización de ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. Es un proceso también sencillo. Vamos a ver la reacción ahorita. No se las escribe aquí, se las voy a escribir en el pizarroncito, en donde vamos a ver cómo un ácido y una base siempre producen sal y agua, ¿no? Entonces nos pide que planteemos la ecuación química y realicemos su respectivo balanceo en torno a sus coeficientes estequiométricos, ¿no? No hay más que decir, es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Bien, vamos a hacer el ejercicio de la neutralización del ácido sulfúrico con hidróxido de sodio. Aquí en la primera parte nos indica identificar los elementos que aparecen una vez en cada lado con el mismo valor, ¿no? O sea, que aparezca una vez del lado de reactivos y productos y también que tengan la misma cantidad de elementos. Aquí el único, vemos, por ejemplo, vamos a empezar con el hidrógeno, que es el primero que aparece. El hidrógeno aquí aparece dos veces, aquí aparece, bueno, aparece una vez, dos veces, y acá aparece una vez, ¿no? Entonces el hidrógeno no es. Identificamos que aquí en esta reacción hay hidrógeno, hay azufre, hay oxígeno y hay sodio. Son las cuatro especies elementales que existen. Entonces, el azufre, que es el que tengo aquí en la apariencia siguiente, lo tenemos una vez aquí, en la siguiente molécula acá no hay, y aquí sí está, ¿no? En el agua pues no está. Y aparece en cantidad 1, 1. Tenemos un elemento o una especie, un mol del elemento en esta sustancia, en estas moléculas, en el sulfato de sodio, en el ácido sulfúrico. Por lo tanto, yo tengo que respetar eso y deben de compartir el mismo coeficiente estequiométrico, por lo tanto, va a ir un 1 aquí, ¿no? Entonces el azufre ya lo cuadramos. Y es el único, ¿no? Porque el sodio sería para el siguiente paso, porque el sodio tiene un 2 en esa parte, ¿no? Entonces no va a ser por el sodio. Ahora sí, en el segundo, tendríamos que buscar elementos que solo aparezcan una vez en cada lado, pero a proporciones diferentes. Para esto, este ya quedó cuadrado y este ya quedó cuadrado, ¿no? Yo ya no le voy a mover. Este ya está y este ya está, el azufre ya está, y aquí me tiene que cuadrar el sodio. Porque es el único que aparece una sola vez, pero en proporciones diferentes. Aquí vemos que tenemos un sodio y aquí tenemos dos sodios. Por lo tanto, si yo tengo dos sodios del lado del producto, yo tengo que agregar dos sodios del lado del reactivo. De esa forma, ya me cuadró. Ya tengo cuadrada esta molécula y nada más falta cuadrar el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Aquí nos dice que debemos de cuadrar los elementos que aparecen en dos o más compuestos. Estos son, para empezar, si tenemos hidrógeno, bueno, ya voy a hacer la tabla, ¿no? Tenemos hidrógeno, azufre, oxígeno y sodio del lado de reactivos, y del lado de productos tenemos lo mismo, ¿no? Ya cuadramos varias moléculas, vamos a ver cómo va a quedar esto. Decíamos que el coeficiente estequiométrico que obtuvimos en el anterior era este, por lo tanto, este ya también se cuadró, este también se cuadró. Nada más nos falta, la única molécula que podemos mover ahora es el agua. Entonces, si ya lo demás está cuadrado, por ejemplo aquí en el lado de reactivos ya tengo los coeficientes estequiométricos cuadrados, por lo tanto tendría que hay dos hidrógenos aquí y
2 hidrógenos acá, ¿verdad? Entonces son 4. Azufres hay 1, ya habíamos dicho que había 1. Tenemos un azufre. Oxígenos, tenemos 4 oxígenos aquí y 2 oxígenos acá, por lo tanto son 6. Y nos quedan los sodios. Los sodios tenemos 2 sodios, ¿verdad? Son todos los que hay. Entonces debemos obtener los mismos números del lado de productos. De modo que convenientemente ya sabemos que tenemos 1 y 2 de estos y las únicas moléculas, elementos que nos faltan es el hidrógeno y el oxígeno, y la molécula que podemos mover es el agua, por lo tanto ya lo hicimos, ¿no? Ocupo un número que multiplicado por 2 me dé 4, porque el hidrógeno es el que tengo que cuadrar. El oxígeno, yo ya tengo 4 oxígenos aquí, más los que tendría acá, ¿no? Y creo que el único múltiplo, ¿no? Que multiplicado por 2 me dé 4, bueno, pues sería el 2, ¿no? Entonces, si ponemos un 2 aquí, tendría 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 por 1, 2 oxígenos, y acá tengo 4 oxígenos, por lo tanto sería 6. Por lo tanto, ya terminamos, ¿no? La reacción química, la ecuación química cuadrada, o sea, balanceada, no sé por qué puse un 5, sería de la siguiente forma, ¿no? Tendríamos ácido sulfúrico con 2 moléculas de hidróxido de sodio, me va a producir una molécula de sulfato de sodio más 2 moléculas de agua. Y ese es el resultado. Como pueden ver, utilizar este método es muy práctico, muy sencillo para poder balancear ecuaciones químicas. Es muy sencillo. Bien, jóvenes, hasta aquí terminamos la clase de esta semana. Me queda recordarles los trabajos que tenemos pendientes. Pueden acceder ahí en su carpeta. Por cierto, yo creo que ya vieron, ¿no? Ya vieron que tenemos la actividad 4.1, que es el balanceo de ecuaciones, que vamos a ver la parte práctica, ¿no? Tienen bastantes ejercicios para balancear. Y aparte de esos ejercicios que ustedes tienen que subir, ahí está el formato como lo hemos venido haciendo, por favor. El resumen de la clase. Y lo pongo aquí en el video también, que deben de incluir una investigación de los tipos de reacciones que vimos al inicio de la clase. Muy breve, ¿no? Van a poner el tipo de reacción, un ejemplo y la definición. Es todo. Pero no se les olvide de incluirlo en su resumen. Si no lo traen, su resumen está incompleto. Tampoco olviden incluir las conclusiones de aprendizaje. Me es muy importante ver cómo están progresando en su aprendizaje, debido a que es de aprendizaje a distancia, ¿no? Bajo una modalidad virtual. Entonces necesito un poco de retroalimentación, se los voy a exigir sus conclusiones individuales de lo que aprendieron esta semana, ya que ustedes trabajaron, vieron el video, vieron su clase y pudieron hacer sus actividades de taller correspondientes a la semana de actividades que tuvimos en esta semana del 3 al 17 de abril, ¿no? Les pido de favor que si tienen alguna duda o comentario me lo hagan saber. Recuerden, las vías de comunicación que tenemos siguen siendo el foro de Blackboard y por correo electrónico. Si es algo muy urgente, les recomiendo que utilicen el correo electrónico, ahí lo acceso siempre. Mientras que si quieren comentar algo que también sus compañeros pueden resolver, utilicen el foro de dudas. Para cualquier cosa estamos pendientes, jóvenes. Estoy revisando sus trabajos. También los felicito porque veo que han respondido bien a este tipo de modalidad. Veo que le han echado ganas, les fue bien en el parcial. Espero que haya sido porque hayan estudiado. Les fue muy bien. A la mayoría, a los demás, pues no. Y estamos viendo cómo podemos apoyarles en eso, ¿no? Necesito que también me retroalimenten. Hay varios estudiantes, logro captar que no están entregando trabajos. No sé si están viendo los videos, no sé qué está pasando con ellos, de los dos grupos que tengo. Entonces, les hago el comentario, ¿no? Este tipo de evaluación es tan real como la evaluación presencial. Si ustedes no entregan trabajo, si ustedes no hacen su examen, no hay de dónde apelar cuando se vayan directo o extraordinario, ¿eh? No hay de dónde apelar. No hay ninguno, porque es igual de jurídico, ¿no? La modalidad de continuidad académica que propone la universidad, como las actividades presenciales. No hay favores, no hay favoritismos. Debido a la contingencia, lo real es que ustedes lleven clases virtuales para tener continuidad.
es lo real. Si ustedes no se presentan, si ustedes no ponen de su parte, si ustedes no trabajan, si no presentan trabajos, exámenes y no se contactan conmigo, los voy a reprobar. No va a haber de otra. La gran mayoría veo que está respondiendo bien y me da gusto, ¿no? Podemos trabajar así. Pero sí hay una minoría que no está trabajando, que no acreditó. Entonces, para esos estudiantes, les sugiero que se pongan al corriente, contáctense conmigo, quiero ver qué pasó. Capaz si les dio coronavirus, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tienen justificación. Si no es el caso, lo lamento mucho, ¿no? No puedo hacer más por ustedes. Por otro lado, también me gustaría incluir unos 2 minutitos. Jóvenes, lo que se avecina es difícil, ¿no? Vamos a tener estas semanas siguientes, va a crecer el asunto, las cosas, los modelos no apuntan a que esto disminuya, no los quiero alarmar, simplemente estamos poniendo los datos reales y las medidas que está tomando nuestro estado se me hacen prudentes al decir de que no salgan a las calles. Así que les invito, muchachos, a que no salgan, al menos que tengan que comprar alimento. No salgan, no vayan a ver a sus amigos, no vayan a ver a su familia, quédense en sus hogares, quédense en casa, porque les voy a ser honesto, el descuido y el creer que no nos va a pasar nada nos está llevando a ser el estado que más contagios tiene a nivel nacional. Eso por 2 factores, ¿no? Yo lo adjudico muchísimo al que al inicio, como somos estado frontera, no se tuvieron las medidas precavidas en cuanto al cruce fronterizo, ¿no? Ahorita ya, pero seguimos trayendo, los estadounidenses pueden seguir viniendo. Nosotros no podemos ir, ¿no? Pero ellos sí pueden venir. Entonces hay un contagio, ¿no? La otra, las medidas de seguridad que la gente no cree que va a pasar con ellos, ¿no? Lo veo muchísimo, que la gente no cree que va a pasar algo con ellos. Jóvenes, sí va a pasar. No que ustedes, y no se los deseo, ¿no? No deseo que ustedes se enfermen. Pero si no se cuidan, vamos a saturar el sistema de salud. El sistema de salud, si no optamos por medidas adecuadas, va a colapsar. Y me es difícil decirlo, ¿no? Yo no tengo nada que ver ahí, pero podemos ver en las noticias que se está viendo algo difícil. La UABC puso la postura de todos sus médicos internistas y todos los practicantes del área de salud, recogerlos, ¿no? Y el gobierno del estado está pidiendo que otra vez regresen. Sin embargo, yo les quiero decir algo, ¿no? Y les invito a que se queden en su casa, que no salgan, que informen a sus familias, que se informen ustedes. Si tienen alguna duda de la contingencia, porque varios me han preguntado, me han mandado correos preguntándome qué es bueno, con todo gusto les contesto, ¿eh? Si tienen alguna duda de qué es bueno, qué no es bueno para combatir la desinformación, yo me mantengo bastante actualizado porque el virus me ha captado mi atención en cuanto a su gran activación epidemiológica, en cuanto a su estructura, de cuánto tiempo duran las superficies, cómo poder erradicarlo, todo eso. Me he mantenido informado para también cuidar a mis familiares. Y si ustedes quieren saber esa información, yo no se las puedo dar como clase, ¿no? Bueno, pues les puedo hacer un video, pero también me la pueden pedir con todo gusto, muchachos. Lo importante aquí es que ustedes se cuiden, que cuiden a sus familias para no ser peligro o vectores de la enfermedad y que llegue a personas que son susceptibles, ¿no? Que son inmunocomprometidos, que tienen alguna enfermedad inmunológica, que son diabéticos, hipertensos, obesos, o pues son de la tercera edad, ¿no? Que son las personas que mayor tasa de mortalidad tienen. Y ustedes, por ser jóvenes, no se salvan. Todos los testimonios apuntan a que si te da la enfermedad, duras 2 semanas o 14 días tirado, y es muy probable que, dependiendo de cómo esté tu organismo, necesites respirador en algún momento de esas 2 semanas. Entonces, crean, en Baja California no hay muchos respiradores. Tan solo el Hospital General tiene un poco, ¿no? Entonces, no vayamos a saturar el sistema de salud. No salgan. Si van a comprar alimentos, antes de que toque sus casas, desinféctenlos. Una solución de hipoclorito de sodio o cloro comercial al 1% es suficiente para desinfectar si ustedes lo sprayan y lo mantienen suspendido por 30 segundos en las superficies. Puertas, casas, mesas, todo desinféctenlo. Ustedes no saben dónde está el virus. Y todo apunta a que esto de los contagios va a crecer, ¿no? Entonces, yo no quisiera que ustedes sean de ese número. Cuídense mucho, cuiden a su familia, manténganse en casa, no se arriesguen, ¿no? Nada de fiestas, nada de convivios, nada de reuniones donde haya más de 10 personas.
a pesar de que estén saludables. También existen los casos asintomáticos, que son personas que tienen el virus en periodo de incubación y no presentan síntomas, pero está en su organismo. Entonces ustedes no se arriesguen, jóvenes, por favor, se los pido, los quiero ver pronto, ojalá y podamos vernos antes de que concluya el semestre, pero si la población no hace caso, no vamos a poder, soy honesto. El pico de la curva que está mostrando México es de que lo más fuerte del virus va a llegar en mayo. Estamos a un par de semanas, ¿no? Hay que cuidarnos, muchachos, de veras, se los digo. Es cosa seria, es cosa que hay que tomarnos en serio y mantener cuidándonos. Toman su dotación de alimentos, tampoco saturen el mercado, que no hay nada, ¿no? Nos ha pasado a todos, pero sí, cuídense, cuiden a su familia, no crean toda la información que pasa por los grupos de WhatsApp, es una falacia, es una mentira la mayoría de las cosas, pero sí les digo que si tienen alguna duda en torno a esta contingencia del coronavirus, pregunten, con todo gusto si se las contesto. La mayoría de las cosas las tengo de fuentes oficiales y si no lo conozco les doy la fuente oficial, lo investigo y le doy la fuente oficial, ¿no? Muchachos, cuídense mucho, espero que estén bien, espero que sigan con esa salud, ustedes y su familia en su casa, sin exponerse y sin salir por cuestiones que no son necesarias, ¿no? Les invito entonces a mantenerse así, a trabajar y estamos pendientes por cualquier cosa que pueda surgir. Les mando un saludo y estamos aquí en estas clases de video. Les invito a que me den like y se suscriban, ya saben, aquí voy a estar subiendo los videos. Y gracias por todo, muchachos. Estamos pendientes a sus dudas, preguntas y comentarios, ¿no? Nos vemos entonces la próxima semana.